Y lamento muchísimo lo que dice el diputado Lacalle, y lo tengo que decir con todo su nombre, porque él me acusa de mentir. Yo creo que es muy imberbe, en realidad, para decirme que yo miento. Porque en realidad, sos un atrevido, guacho. Sos un atrevido. Un atrevido. Te reviento la cabeza. Y te reviento la cabeza. ¡Pará! ¡Oligarca, puto! Suspendemos la sesión. Suspendemos la sesión. El tema del debate sobre educación en la FEU tiene muchos más años de lo que uno lo puede identificar con el Congreso Nacional de Educación, porque además la idea de hacer un Congreso Nacional de Educación era una reivindicación de los gremios hace muchos años, y que bueno, lo que sucedió en este periodo de gobierno, que el Congreso de Educación fue convocado por el Ministerio, la Universidad, y yo no sé si fue también con el respaldo de Codicen, una cosa así. En el comienzo primero estuvo la CODE, que era la Comisión Organizadora del Debate Educativo, estoy hablando del 2005, y ahí bueno, la federación particularmente tuvo sus compañeros que trabajaron en la CODE y además otros miembros de los distintos sindicatos, y bueno, y había otros integrantes que eran más institucionales, estuvieron tratando de los partidos políticos, que después algunos abandonaron la comisión. Sectores, los cuales nosotros desde un principio criticamos que estuvieran ahí, que no deberían estar, pero igual estuvieron, como los sectores vinculados a lo que decía Abel, a las empresas privadas y a los partidos políticos. ¿Por qué no tenían que estar? Primero porque entendíamos que los partidos políticos, y es parte de nuestro postulado, no son quienes deben definir el futuro de la educación, sino que deben ser los involucrados en su amplio espectro, ¿no? O sea, un proceso educativo realmente democrático, donde sean los docentes, los estudiantes, los padres, los trabajadores en su conjunto que decidan el futuro de la educación. Y bueno, y las empresas privadas, obviamente que el sentido que le dan a la educación es una mercancía total, en las antípodas de lo que defendemos nosotros de los sectores populares. Muchísima gente de todos lados. Hubo mucha gente que vino de las asambleas territoriales, el grupo de vecinos de tal lado, que son allegados a la escuela tal, y que bueno, estuvieron discutiendo en la asamblea territorial y tienen esto para decir de los fines de la educación, etcétera, etcétera. Bueno, yo participé en las asambleas territoriales de Jacinto Vera, que era en la zona, en el barrio donde yo vivía, y desde esas territoriales que voy como delegado junto a otro compañero a
al Congreso de Educación, que luego se llamó Maestro Julio Castro. Ya en el Congreso integro la mesa que dirige el Congreso a impulso de algunos compañeros, sobre todo estudiantes, que ya nos conocíamos de otras luchas. Y bueno, digamos que en ese sentido participé de gran parte del proceso del debate educativo. Nosotros entendíamos que los postulados históricos del movimiento popular deberían ser defendidos en la calle, ¿no? Y que bueno, el Congreso se transformaría en una herramienta, también una herramienta más para defender esos postulados. En síntesis, lo emanado del Congreso, bueno, es la idea de un sistema nacional de educación público, estatal, autónomo y cogobernado, ¿no? Y más allá del titular, lo que implicaba eso y la perspectiva de las organizaciones sociales vinculadas a la educación y en particular de los gremios estudiantiles era un sistema educativo que aportara a la transformación social, ¿no? Bueno, no entendíamos el sistema educativo como una cuestión aislada, sino entendíamos el sistema educativo como parte de una cuestión general, y en ese sentido el sistema educativo debe aportar a la emancipación social y bueno, y también a la emancipación cultural del pueblo. Entonces se pasó desde ese deseo de profundizar en el debate a la resistencia de los integrantes del Congreso, sobre todo los integrantes del Congreso que estuvieron organizados por ejemplo, en los gremios de la educación, a reivindicar lo que habían sido las resoluciones del Congreso, porque lo que se estaba viendo después, en los bosquejos que fueron saliendo de la probable ley, que no iban a estar, o sea, que esas resoluciones no iban a ser tomadas en cuenta. El Congreso de Educación terminó el 3 de diciembre, si yo no recuerdo mal, del 2006. Pasó el tiempo y nos fuimos dando cuenta, bueno, que el gobierno iba en otro sentido, ¿no? Por, bueno, versiones públicas, cosas que se iban diciendo, que iban saliendo a nivel de prensa, que nos iba a tomar muy en cuenta las resoluciones del Congreso. Bueno, y es así que se llega hasta el punto final de la elaboración de la Ley General de Educación, no sin antes pasar por un montón de borradores, que incluso tuvo una fuerte discusión en la interna del Frente Amplio, que ni siquiera se ponían de acuerdo entre ellos de qué es lo que tenía que ir y qué es lo que no. La toma de decisión del Parlamento de la Ley de Educación fue transmitida en directo por algunos canales de televisión. 16 en 31 afirmativos. Para fundamentar el voto, que se desalojen las barras. Debido a la importancia y a la expectativa existente en toda la sociedad, fue algo que nosotros pudimos ver en vivo y en directo lo que estaba aconteciendo. La actitud del Ministerio fue bastante, yo diría, autoritaria, en el sentido de que, bueno, se convocó a un debate educativo que culminó en un Congreso Nacional de Educación. Un año entero de consultas, un año de reuniones, de pérdida de tiempo en la realidad de la gente trabajadora que dejaba de hacer su vida familiar, sus cosas para
aportar su granito de arena. Que luego de las resoluciones planteadas por el Congreso, bueno, muchas iban, no iban en el mismo sentido que el Ministerio estaba pensando en una nueva ley. Plantea que ese Congreso no es vinculante en la elaboración de la ley, que bueno, fue una cuestión consultiva y bueno, obviamente la obligación y el derecho de proponer una ley la tiene, en este caso la iniciativa de legislarla era el Ministerio del Poder Ejecutivo, y que bueno, el Ministerio tomaba eso como un insumo más que había, pero que no iba a ser vinculante ante eso. Yo pertenecí al movimiento estudiantil en el año 68 y en aquellos momentos, ¿verdad?, ver aquellas imágenes realmente resultaron sumamente dolorosas, porque fue como volver a repetir aquella historia que comenzó con una lucha inocente, si se quiere decir, por parte de los estudiantes en busca de un boleto estudiantil, y ahora, ante un proyecto de ley de educación en la que la participación de gran parte de la ciudadanía había sido enorme, en el Congreso de Julio Castro quedó demostrado, ¿verdad? Volvía de nuevo a traer a mi imagen, ¿verdad?, a mi visión, aquella represión cruda, como si tantos años realmente no hubiesen significado un cambio hacia adelante. Que a su vez todo el debate educativo lo impulsa el gobierno, ¿no? El Frente Amplio impulsó este debate educativo, nosotros participamos de eso, lo vimos con buenos ojos, apostamos a eso, y luego como las resoluciones no eran convenientes, ya no creo tanto para el gobierno, sino para amplios sectores de la clase dominante de este país, porque estamos hablando de lo que es el gobierno, la educación. Obviamente lo que allí se haya resuelto no era favorable para ellos y se hace un proyecto de ley bastante regresivo. Realmente fue un golpe muy duro y creo que a cualquiera que hubiese estado en aquel momento hubiese visto simplemente las imágenes del año 68 en adelante, en pleno Pachecato, y estas eran una sola cosa. Por el Ministerio de Educación y Cultura es en parte una intencionalidad de gobiernos anteriores de llevar a cabo gestiones que tiendan a generar un ámbito de participación mucho más fuerte del Poder Ejecutivo, pero a su vez una transversalidad con lo que es la privatización de la educación. O sea, en un gobierno de izquierda como supuestamente tenemos, nos están vendiendo la educación. Y en cierta forma, esto del dato educativo iba a ese sentido, ¿no? A la escenografía de participación. A ustedes hagan de cuenta que participan y nosotros hacemos de cuenta que lo estamos escuchando. Todos felices y como perdices. Claro, como el buzón de papelito de queja. Creo que igualmente, si bien utilizaron el debate educativo como legitimación de esa ley que quisieron imponer, si bien lo utilizaron, yo creo que no pudieron utilizarlo en la medida de lo que esperaban, ¿no? Digo, apostaban un poco más que al momento que estuvieran aprobando la ley hubiera gente afuera, un poco más que aplaudiéndolo, levantando banderas y diciendo vamos arriba, che. Tenemos en menos de casi 10-12 años más de 4 o 5 cambios de plan y programa a nivel de tanto secundaria como primaria. Jóvenes que están cursando secundaria no cursan los mismos planes que cursamos nosotros. Y tenemos diferencia de 5 o 6 años con ellos. En ese pensar la educación, uno de los fuertes reclamos de la izquierda históricamente, y en este momento siempre lo fue y ahora más de los gremios de la educación, era bueno, paremos con esa dependencia permanente del poder político de turno. Entonces, cabe suponer, la voz de los legisladores es más poderosa, ya sabemos que sí, pero es más verdadera que lo que puede decir miles de ciudadanos que resolvieron determinados puntos.
Se me ocurre que no. Al día de hoy, con la ley aprobada, en las estructuras que la ley crea, los únicos gremios representados son a través de la universidad y son ADUR, los docentes universitarios, y la FEU, los asistentes universitarios, que están representados a través de lo que es el gobierno universitario y las propuestas que la universidad hace, y con delegados propios en la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública y la Comisión Nacional de Educación. Ningún otro actor de la educación, ni estudiantes, ni docentes, ni egresados, ni trabajadores no docentes de ningún otro sector del sistema de educación, ni educación inicial, primaria, secundaria, educación técnico profesional o formación docente, tienen una representación institucional formal en el marco de la nueva ley. Y ante eso, bueno, era como la bronca, por lo menos de mucho acumulada, es decir, no puede estar pasando esto. Podríamos empezar preguntándonos qué es lo que nos está pasando, ¿verdad? Hoy se votaba y se votó finalmente la ley de educación en el Senado. La aprobación en el Senado del proyecto de ley de educación terminó de forma abrupta cuando manifestantes que se oponían a la iniciativa se tomaron a golpes de puño con la custodia del Palacio Legislativo. de fútbol, ni los periodistas deportivos, ni las vedettes. Fueron los inadaptados de siempre. Lo ideal sería hablar sobre la ley de educación, pero es imposible no dejar eso en segundo lugar, porque hoy los protagonistas de esa votación fueron los incidentes que pasamos a ver a continuación, que no son incidentes menores. Cuando terminó de votar la ley, terminó de levantarse la mano, de decir, bueno, está aprobada esta ley, ya está, no hay otra, no se vuelve atrás. Dije, bueno, está, era el momento de manifestarse. Bueno, no sé, con cánticos, tiramos volantes, lo mismo se hizo en todas las barras, no solamente en la parte de nosotros. No, el proceso fue totalmente atípico, ¿no? a los desalojos habituales en las cámaras. O sea, nosotros siempre, que se vota una ley, ya te digo, de espaldas al pueblo, la gente se manifiesta en las cámaras y se manifiesta de forma similar a lo que lo hicimos nosotros, ¿no? O sea, con cantos, con volantes. Y el procedimiento por lo general es, bueno, que los diputados pasan a cuarto intermedio, los senadores, ahí se desaloja, bueno, después los propios funcionarios del Palacio, no la Guardia Policial, desaloja las cámaras. Bueno, acá se da un procedimiento totalmente dirigido. Totalmente a prepo, con total prepotencia ante la mirada de los senadores, que no se molestaron para nada, no siguieron los protocolos que ellos mismos han establecido. Tiempo antes de esto hubo un desalojo de barras por la ley del aborto, o sea, la ley de salud sexual y reproductiva, y hubo un desalojo de barras que no fue ni parecido a este. Y ha habido muchísimas veces desalojo de barras, y en otras épocas peores. Los volantes decían, ustedes venden la educación pública, nosotros la defendemos, y que era firmado por los sindicatos y los centros de estudiantes que estábamos ese día. Porque era toda una convocatoria. Que se vean las imágenes que antes de que suene la chicharra, la policía se dirige hacia donde estábamos nosotros.